Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues muy buenos días, gracias a Dios porque podemos estar un culto más, podemos estar un domingo más alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, reunidos, ¿verdad? Congregados en línea, y gracias a Dios por ello, hermanos, por esa bendición. Gracias a Dios por este mes también en donde celebramos pues nuestra independencia, ¿verdad? Como mexicanos, un mes patrio. Gracias a Dios también porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado. Y bueno, pues es el tiempo de la enseñanza, de la predicación, que meditemos en su bendita palabra. Y bueno, me gustaría previo, ¿verdad? O un previo a la independencia, a la celebración que estaremos teniendo el 15, me gustaría que habláramos algo relacionado, pues cada 15 de septiembre se celebra la independencia de México. Pues aun cuando no se dio en esa fecha, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se dio inicio a esta causa con el así llamado Grito de Dolores. La abolición de la esclavitud y la independencia de México eran sumamente importantes, pues nuestros antepasados habían sido víctimas del yugo español durante casi 300 años. ¡Qué tremendo! Por lo que gracias a hombres valientes que estuvieron dispuestos a dar su vida, la independencia de México fue posible. Así fue que el 27 de septiembre de 1821, 11 años después del Grito de Dolores, se logró derrotar al Imperio Español, convirtiéndose México en una nación libre e independiente, en una nación libre y soberana. De este modo se terminó con la esclavitud y desde entonces, todos los 15 de septiembre, los mexicanos nos unimos para celebrar este importantísimo hecho y gritar con orgullo: ¡Viva México! ¿Verdad? Que es con mucho orgullo que lo llegamos a gritar. Es algo que disfrutamos, es algo que nos emociona, ¿verdad? El poder participar de esto, algo por lo cual nosotros también damos gracias a nuestro Dios y le alabamos, pues reconocemos que toda buena gracia y todo don perfecto proviene de Él, ¿cierto? Como lo podemos ver ahí en Santiago, capítulo 1, en el versículo 17, en donde nos habla precisamente de esto. Así que unidos en un mismo sentir podemos decir, ustedes desde sus hogares y nosotros desde aquí, gracias a Dios por la libertad. Amén. ¿Puede repetirlo conmigo? Gracias a Dios por la libertad, porque en Él somos libres. Este es el día de nuestra independencia como nación, como mexicanos. Sin embargo, no es el único día de independencia que deberíamos celebrar. No es el único día que deberíamos recordar con orgullo y con agradecimiento, pues hay un día de independencia aún mucho más importante que este y que cada ser humano debería de celebrar. Por ese es el plan de Dios, que cada uno de los seres humanos celebren y cada uno de los hijos de Dios celebramos, el cual es el día de nuestra independencia espiritual. El día de nuestra independencia espiritual. Y con esto tiene que ver el título de nuestro mensaje. De hecho, este es el título de nuestro mensaje, el día de nuestra independencia espiritual. Y es algo también sumamente importante y necesario que me gustaría invitarles a que meditaran, que es algo sobre lo cual vamos a estar hablando en esta mañana, y quiero invitarles también que podamos compartirlo con otros, porque el propósito de este mensaje es un mensaje que donde vamos a hablar el Evangelio, vamos a tocar el Evangelio, tiene un propósito evangelístico. Pero antes de seguir hablando, quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo y que podamos pedirle de su ayuda y dirección. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por este día de independencia espiritual que podemos, Señor, no solo recordar, sino también celebrar
gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por ello y te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en este estudio, que podamos, Señor, llenar nuestro corazón, pueda ser llenado de alabanza y de gratitud para contigo, que podamos valorarlo, podamos, Señor, celebrarlo también, pero que también sea algo, Señor, que podamos compartir. Y si hay alguien que esté escuchando esta enseñanza, esta predicación y aún no te conoce, que hoy pueda ser libre, que pueda experimentar esta independencia espiritual, esta libertad que solamente Cristo puede dar. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de nuestra independencia espiritual. Y vamos a estar tocando tres preguntas. Y la primera pregunta es, ¿por qué es sumamente importante y necesario el día de nuestra independencia espiritual? ¿Por qué es algo sumamente importante? ¿Por qué es algo sumamente necesario? Este día de independencia espiritual es sumamente importante y necesario porque hay una esclavitud espiritual. Hay una esclavitud espiritual aún más dañina que la esclavitud física, de la que el ser humano necesita con urgencia ser liberado. Hay una esclavitud espiritual que está haciendo aún más daño a la humanidad, de la cual el ser humano necesita ser liberado. Y es que aún cuando como nación somos libres de la esclavitud física, del yugo opresor y de la tiranía del hombre, aún hay muchas cadenas que mantienen en esclavitud al ser humano y que lo oprimen y que lo subyugan. Y estas son las cadenas del pecado, lo cual es aún más grave y lo podemos ver en la porción que vamos a estar estudiando. Les invito por favor a ir a Juan capítulo 8 y que leamos del versículo 21 al versículo 36. Juan capítulo 8, y que le pongan una marquita ahí, ¿verdad? Podemos poner este listoncito que tenemos, no nada más es de adorno, ¿verdad? Es para servirnos precisamente señalar aquellos pasajes, ¿verdad? Que en el momento queremos tenerlo a la mano. Y este es uno que vamos a estar utilizando, así que les invito a que lo apartemos. Juan capítulo 8 del versículo 21 al 36. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 8, 21 al 36 dice: Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y quiero invitarles nuevamente a que leamos el versículo 34, que dice, por favor, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué es importante este día de independencia espiritual? Porque es algo sumamente necesario, porque hay una esclavitud espiritual aún más dañina que la esclavitud física, de la que el ser humano necesita ser liberado. ¿Qué ser humano nunca ha pecado? ¿Habrá alguien que nunca haya pecado? Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, un versículo muy conocido nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? Todos. Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. ¿Lo habrá? La palabra de Dios nos dice que no. Ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Con excepción de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, hablando en su humanidad, cuando estuvo aquí en la tierra, todos los seres humanos somos pecadores. No hay ninguno que se escape de esto, solamente Él, quien fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Nunca pecó, pero de ahí en fuera, todos los seres humanos, cada uno de los seres humanos, somos pecadores. Todos hemos infringido la ley de Dios, sea con nuestros pensamientos, sea con nuestras palabras, o con nuestras acciones. En algún momento lo hemos hecho, lo cual nos pone a todos los seres humanos, como lo leíamos ahí en Juan 8:34, en una esclavitud espiritual. Porque si no lo han perdido, que les invito a que le pongamos una marquita, nos dice en el versículo 34 nuevamente, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos los seres humanos estamos bajo una esclavitud espiritual, bajo un yugo opresor, lo cual no es nada bueno. No es nada bueno que todos seamos pecadores, porque muchas veces nos llegamos a relajar y decir, bueno, pero es que todos somos pecadores. ¿Quién no es pecador? Pero no es algo bueno. No es para nada bueno, pues el pecado en primer lugar complica la vida del ser humano. El pecado es lo que nos ha complicado la vida. Muchas veces pensamos y culpamos a otras personas, pero la palabra de Dios nos es muy clara y nos dice que nuestra lucha es una lucha espiritual. Y lo que ha venido a complicar nuestra vida es el pecado. ¿Qué hace la rabia? ¿Qué hace la envidia y el resentimiento guardado, verdad? Ahí en nuestro corazón, ahí que cuando está presente y no lo queremos soltar. ¿Acaso no complica la salud? ¿Acaso no afecta la salud? ¿Qué hacen los homicidios? ¿Qué hacen los robos, las mentiras, el adulterio y rebeldía? ¿Acaso no complica la vida familiar cuando estas cosas están presentes? ¿Qué hacen los celos? ¿Qué hacen los chismes? ¿Qué hacen las murmuraciones, las difamaciones y el afán, lo que estuvimos hablando ayer en matrimonios, ¿verdad? De esa tentación que muchas veces enfrentamos en cuanto a afanarnos. ¿Qué es lo que hace? ¿Acaso no complica las relaciones? ¿No complica el matrimonio? ¿No complica la familia, esas relaciones familiares? ¿No lo complica esas relaciones laborales cuando el pecado está presente? ¿Qué hacen los vicios? Llámese como se llame,
¿verdad? Drogas, tabaco, alcohol, ¿verdad? Y no son los únicos vicios que están haciendo daño. Hay muchos otros vicios que están haciendo daño, ¿verdad? El vicio a la pornografía, el vicio, ¿verdad? Al juego, ¿verdad? Los juegos de azar que han consumido no solamente vidas, sino familias. Hay muchos otros más vicios, ¿verdad? Que están afectando. ¿Acaso no complican la vida en sociedad? ¿No están afectando, dañando a nuestra sociedad? Desde la entrada del pecado en la humanidad, la vida del hombre se ha visto complicada. Se ha complicado. Y lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 3, en el ejemplo de Adán y Eva, en donde gozaban de una maravillosa perfección. En donde estaban habitando, estaban en una situación de perfección, sin maldad, sin pecado, en donde reinaba la paz, en donde reinaba la inocencia. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. No había malos pensamientos, no había culpas, no había miedo. Algo hermoso. Pero cuando viene el pecado, cuando se introduce el pecado a consecuencia de la desobediencia del hombre, porque eso es el pecado, infracción de la ley de Dios, entonces las cosas se complican. Miren, vayamos por favor a recordarlo. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 6 al 24. Génesis 3, 6 al 24, dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre,
y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Todo se complicó cuando el hombre y la mujer pecaron, cuando desobedecieron. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Por eso el pecado no es nada bueno, pues en primer lugar complica la vida del ser humano, como sin duda muchas veces hemos visto nuestra vida complicarse por nuestro pecado. Porque eso es lo que hace el pecado, como lo podemos ver actualmente en nuestra sociedad. En segundo lugar, el ser esclavo del pecado no es nada bueno, pues el pecado, en segundo lugar, nos impide la entrada al cielo, a la gloria de Dios. Nos deja destituidos de la gloria de Dios, como lo dice ahí en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también lo podemos ver ahí en nuestra porción base, en Juan 8. Vamos por favor allá. Juan capítulo 8, versículo 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A dónde les está hablando que iría a la presencia de Dios? Y les está diciendo que no irían. ¿Por qué? Porque eran pecadores por su pecado. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El pecado nos impide la entrada a Dios, a la presencia de Dios. Nos deja destituidos. A causa del pecado no tenemos derecho a entrar al cielo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego dice, para que nadie diga: ay, creo que no me nombró a mí, dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El pecado no es algo bueno. El pecado nos deja sin derecho a la gloria de Dios, a no entrar en su presencia. ¡Qué tremendo! Pero no es lo peor. El pecado, en tercer lugar, acarrea muerte. Sí, el pecado es lo que acarrea la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Ahí en Juan 8, nuevamente Cristo, en los versículos que leíamos, sobre todo en el versículo 21 y el 24, nos dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y luego en el 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El pecado acarrea muerte. Es la consecuencia del pecado, la muerte. Y eso lo podemos ver también en la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez más, ¿no lo dice así?
Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es que ya lo hablamos, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. La consecuencia del pecado es la muerte. Ahí en Romanos capítulo 6, un poquito más adelante, en el versículo 23, la primera parte, porque este es un versículo, ¿verdad?, que tiene dos caras. La primera cara es la consecuencia del pecado, pero la segunda cara nos muestra la gracia y misericordia de nuestro Dios, de la cual estaremos hablando. Pero nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y luego la otra parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué es lo que merece nuestro pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Lo cual esta muerte es tanto física como espiritual, en donde la muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Este cuerpo se queda sin vida. No existe más la persona porque el alma y el espíritu ya no están presentes ahí. Solo se queda el cuerpo. Esa es la muerte física. Pero la Biblia nos habla de una segunda muerte, la muerte espiritual, que es aún peor. Pues es la separación del alma y el espíritu, pero de Dios, en un lugar de tormento. Es la separación del alma y el espíritu de Dios en un lugar de tormento. Allí en Apocalipsis 21:8, igual un versículo conocido nos dice así, Apocalipsis, versículo 21:8 nos dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ser pecador, al igual que todos los seres humanos que somos pecadores, no merecemos ir a la presencia de Dios, sino merecemos ir a esa condenación eterna. Esa es la consecuencia por nuestro pecado, por ser pecadores, esa segunda muerte. Esa es la consecuencia del pecado. No hay nada más dañino que cualquier esclavitud física, que la esclavitud espiritual que viene de ser pecador. Por lo que es muy importante que nos preguntemos, ¿es o no importantísima y necesaria la independencia espiritual del hombre? La libertad espiritual del hombre. Así es, la palabra de Dios nos lo muestra. Y ya vimos por qué. Pero ahora contestemos la segunda pregunta ante este título. El día de nuestra independencia espiritual. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible el día de nuestra independencia espiritual? ¿Cómo es posible? En primer lugar, es importante que veamos que la palabra de Dios nos dice que no es posible por esfuerzos humanos. No hay manera de que por medio de nuestro esfuerzo nosotros podamos lograr esa independencia espiritual. No hay manera. Nosotros por nuestras propias fuerzas jamás podremos ser libres de la esclavitud del pecado. Jamás podrá ser posible esto. Esta es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran libertador, nuestro gran salvador, vino a este mundo y dio su vida en esa cruz. Esa es la razón, como lo dice Pablo escribiendo a los Gálatas, por lo cual Cristo se hizo por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se despojó de su gloria, como lo dice Pablo escribiendo a los filipenses? ¿Por qué no se aferró a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo? Y dice que se hizo en una condición semejante a la nuestra, de un ser humano. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Porque era necesario. No había otra manera en la cual nosotros pudiéramos ser libres y pudiéramos ser salvos de esa condenación eterna, de ese castigo por el pecado. No había una manera en la cual pudiéramos ser verdaderamente libres.
Pablo, escribiendo a los romanos, les escribe ese dilema que se encuentra en nosotros, que queriendo hacer el bien, terminaba haciendo el mal que no quería. Y después, más adelante, en el capítulo 8, dice que en los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es posible. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Esta es la razón por la que necesitamos de Cristo. Cristo es nuestro gran libertador. Él pagó el precio de nuestra libertad con su propia sangre. De tal manera que nos dice ahí en Colosenses 1, 13 y 14, que vamos a estar estudiando, ¿verdad? En la siguiente semana, Colosenses 1, 13 y 14, dice así la palabra de nuestro Dios. Colosenses 1, 13 y 14 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y hablando del Hijo, está hablando de Dios y luego del Hijo, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién? En Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego en Tito, más adelantito, en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito 2, 11 al 14 nos dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, pero dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, liberarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de esa esclavitud espiritual bajo la cual nos encontrábamos. Solo es posible a través de Cristo. Cristo vino para liberarnos y darnos el regalo de la vida eterna. Ahí en Juan, Romanos 6, 23, el versículo que leíamos y bueno, que lo mencionábamos, ¿verdad? Y que nos habla y que ustedes lo van a estar viendo también en la pantalla, nos dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vino a liberarnos. Y al liberarnos, darnos ese regalo de la vida eterna, la entrada al cielo. Dice también en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De tal manera que podemos ver que solo Cristo puede verdaderamente liberarnos. Solo Él puede liberarnos. Él es nuestro libertador. Como lo podemos ver ahí en Juan 8. Vamos, ustedes lo tienen marcado. Juan 8:36 que nos dice, lo leemos, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como ese precioso canto que entonamos, ¿verdad? Que en Él hay libertad. Y solo en Él hay libertad. Él ha roto las cadenas del pecado y nos ha dado una vida nueva y maravillosa. En Él hay borrón y cuenta nueva. En Él está la victoria. Él es nuestro libertador. A esto vino Cristo. Él mismo dio testimonio de esto ahí en Lucas capítulo 4 versículo 18, leyendo al profeta Isaías, que Él había sido enviado para libertar a los oprimidos, para poder darle libertad a los cautivos. Gracias a Dios por nuestro gran libertador. ¡Qué bendición tenemos en Cristo! Amén. ¡Qué bendición! Así que con base en esto, podemos decir, ¡viva nuestro héroe en quien tenemos libertad y vida eterna! Amén. En este 15 vamos a gritar, ¡viva, verdad, esos héroes que nos dieron patria! Pero qué mejor libertador que nuestro Señor Jesucristo. Ante lo cual es importante que nosotros de la misma manera lo celebremos y que podamos decir, ¡viva nuestro héroe en quien tenemos libertad y vida eterna! ¡Viva Cristo! ¡Viva nuestro Señor! O como lo dice el Salmo 18:46, ¡viva Jehová!
y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Él es nuestro libertador, así como lo podemos ver también ahí en los versículos 1 y 2 de este Salmo 18 que nos dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi libertador. Que esta porción también la cantamos en ese hermoso canto de Alegría me das, en donde alabamos y glorificamos a nuestro Dios por eso. Hermanos, alabemos a nuestro Salvador y Libertador, como el Salmo 107, 1 y 2 nos lo dice, nos exhorta a hacerlo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lígalo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Él nos ha redimido, Él nos ha libertado. Como lo podemos ver también ahí en el Colosenses capítulo 1 y que vamos a estar estudiando, que Él exhibió públicamente a los demonios, ¿verdad? Y obtuvo la victoria sobre ellos contra Satanás. Hermanos, tenemos la libertad en Él de ese yugo opresor. Qué importante es que reconozcamos y alabemos a nuestro gran libertador, a nuestro Señor Jesucristo, en quien podemos experimentar el día de nuestra independencia espiritual, en quien es posible este día de independencia espiritual. Sin embargo, no solo es necesario que lo reconozcamos, no solo es necesario que lo alabemos, lo cual nos lleva a nuestro tercer y último punto. ¿Cuándo se da este día de nuestra independencia espiritual? ¿Cuándo se da este día de nuestra independencia espiritual? Cuando reconocemos nuestra condición de esclavos y creemos en Cristo y le recibimos como nuestro libertador y salvador. ¿Cuándo es que este día de nuestra independencia espiritual se da? Es posible cuando reconocemos nuestra condición de esclavos y creemos en Cristo y le recibimos como nuestro libertador y salvador. Dice ahí nuevamente, por favor, hermanos, en Juan 8, en el versículo 24, dice, Juan 8, 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿quién es Cristo? El Salvador del mundo. El Mesías prometido, el enviado de Dios para poder redimir a todos los seres humanos de la esclavitud del pecado. Si no creéis que yo soy el único mediador entre Dios y los hombres, la única verdad, el único camino, la única vida eterna, ¿verdad? Porque dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuándo se da? Cuando reconocemos nuestra condición de esclavos y creemos en Cristo y le recibimos como nuestro libertador y salvador. Necesitamos reconocer que somos esclavos del pecado para poder ser liberados de él. Dice en el versículo 33 al versículo 36, cuando Él les dice que la verdad los haría libres, ellos dijeron, a ver, momento, nosotros no somos esclavos de nadie. Fíjense lo que dice el 33. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les habla de la esclavitud espiritual bajo la cual estaban siendo sometidos. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y lo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo que es necesario reconocer que somos pecadores, que estamos en esa esclavitud espiritual, bajo ese yugo opresor del pecado, llámese como se llame en nuestra vida, que no podemos liberarnos por nosotros solos, que necesitamos de ese Salvador, de ese libertador, y ponemos nuestra fe en Él. Entonces podemos ser libres, podemos ser salvos. No podemos ser liberados si no conseguimos ver nuestros errores,
si no reconocemos nuestro pecado y nuestra esclavitud de los mismos, hay algo que esté esclavizando su vida. Hay algo que esté esclavizando nuestra vida. Necesitamos reconocerlo delante de nuestro Señor y creer en Él como nuestro libertador. En esa ocasión dice la palabra de Dios que muchos, al oír el mensaje del Señor, creyeron en Él. Dice en el versículo 30, y habiendo Él estas cosas, muchos creyeron en Él. La pregunta es si usted cree en Él. Si usted cree en Él como lo enseña la palabra de Dios, como el único y suficiente Salvador de nuestra alma, el único que puede liberarnos verdaderamente del pecado y darnos el pase a la presencia de Dios. ¿Cree usted? ¿Ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Ha sido usted libertado ya por Cristo de la condenación por el pecado, la consecuencia por el pecado? ¿Tiene usted la certeza de que al morir va a ir a la presencia de Dios a través de Cristo? ¿Tiene esa certeza? Si no es así, Cristo está tocando a la puerta de su corazón en esta mañana, en este momento. Tal vez usted que esté escuchando esta enseñanza, celebre su libertad de su alma hoy. Permita a Cristo ser su Salvador y libertador. Arrepiéntase de sus pecados. Crea en Cristo como su único y suficiente Salvador e invítelo a entrar en su corazón. Esa es la invitación. Si usted reconoce que necesita a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón a Dios por ello. Crea en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ábrale la puerta de su corazón e invítelo a entrar. Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro pecado y buscamos con la ayuda de Dios darle ese giro a nuestra vida. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? No todos somos hijos de Dios. Dice este versículo, mas a todos los que le recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador, a los que creen en Él como su único y suficiente Salvador, el único a través del cual sus pecados han de ser perdonados, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder legítimo de ser hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Cristo está llamando a la puerta de su corazón. Él quiere que usted pueda experimentar esa libertad, esa salvación, que usted pueda tener ese día de independencia espiritual, a través del cual usted pueda experimentar esa verdadera libertad en Cristo. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo es quien está tocando a la puerta. Él es el que está llamando. Eso que usted está experimentando en ese momento, ese llamado es del Señor, que le está haciendo y le está diciendo, reconoce que me necesitas. Reconoce tu pecado. Cree en mí. Abre la puerta de tu corazón. Invítame a entrar. Quiero salvarte. Quiero libertarte. Esa es la voz del Señor. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, ese es cualquiera, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Reconoce usted su necesidad de la salvación y libertad que es por medio de Cristo? ¿Lo reconoce? ¿Le gustaría recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? Si es así, quiero invitarle a que en este momento repita conmigo esta oración, que no es una fórmula mágica, pero es una guía para pedirle a Dios, que es el único a través del cual podemos ser libertados y salvos, que Él pueda salvar su vida a través de su Hijo Cristo Jesús. Así que si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser libre de la esclavitud del pecado y algún día al morir estar en la presencia de Dios, le invito a que usted repita con fe esta oración. Vamos a orar.
Padre bendito, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he infringido tu ley, pero estoy arrepentido. Perdóname, por favor. Limpia mi corazón. Creo que Cristo es el único que me puede salvar. Es por eso que en este momento le abro la puerta de mi corazón para que entre, me salve, me libere y me dé el regalo de la vida eterna. Gracias, porque conforme a tu palabra, sé que esto es verdad. En el nombre bendito de Cristo. Amén. Si usted tomó esta decisión, si usted hizo esta oración, gracias a Dios. En verdad que hay gozo en nuestro corazón y hay más gozo en los cielos cuando una persona reconoce su pecado, se arrepiente de sus pecados y le invita a entrar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y si usted tomó esta decisión, hágaselo saber a la persona que le compartió esta predicación. Háganoslo saber a nosotros. Puede mandarnos un mensaje. Nos va a dar mucho gusto poder saber que usted ha tomado una decisión. Y queremos invitarle a que usted siga caminando con el Señor. Que siga acompañándonos en estas transmisiones para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, para fortalecer nuestra vida y mantenernos en esa libertad espiritual. Porque tal vez puede ser que usted ya tenga a Cristo en su corazón. Esta invitación es para aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y gracias a Dios, porque en Él podemos celebrar juntos la independencia, no solo de México como nación, sino nuestra independencia espiritual, la independencia de nuestra alma, del dominio, de la esclavitud del pecado. Porque en Cristo tenemos libertad, amén. Somos libres. Así es que si ya somos salvos por Cristo, démosle gracias a nuestro Dios. Alabemos y glorifiquémosle, pues en Cristo ya no tenemos por qué vivir sujetos al pecado, como nos lo dice ahí en Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo tenemos libertad. Ya no tenemos por qué vivir bajo ese dominio opresor del pecado. En Él hay libertad. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos viviendo la plenitud de la libertad de Cristo que tenemos en Cristo? Ya hemos dejado aquellos hábitos que caracterizaban nuestra vida pasada y que nos mantenían en esclavitud, dice la palabra de Dios. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dijo Pablo escribiendo a los Corintios que no todo edifica, no todo conviene, pero que también hay cosas que esclavizan. Y necesitamos tener cuidado. ¿Estamos viviendo como la palabra de Dios nos lo enseña? Si tristemente no es así. Si hemos cedido, si hemos caído, si hemos, ante la tentación, ¿verdad? Hemos caído una y otra vez y hemos estado en estos momentos, tal vez estamos bajo ese dominio opresor de algo, de algún pecado en nuestra vida. Este es el momento para pedirle perdón a Dios. Para ponernos a cuentas con nuestro bendito Salvador, para poder darle nuevamente las riendas de nuestra vida, consagrarnos nuevamente a Él y pedir su ayuda, que Él nos ayude a mantenernos firmes, que Él nos ayude a mantenernos en libertad, porque ya somos libres. Lo que necesitamos hacer es mantenernos así, en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y terminemos, por favor, leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 1. Porque esa es la invitación de nuestro Dios, que nos mantengamos libres. En esa libertad que Cristo ya nos ha dado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5, 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nuevamente, ¿qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pues aun cuando Cristo ya nos ha hecho verdaderamente libres, en Él tenemos la libertad.
muchas veces nosotros mismos nos ponemos nuevamente bajo ese yugo de esclavitud. Volvemos a ceder al pecado y permitimos que nos esclavice. En Cristo somos libres. Ya no tenemos por qué vivir bajo esa esclavitud. Mantengámonos en esa libertad. Dependamos cada día de nuestro Señor para mantenernos libres y en victoria. ¡Viva Cristo, nuestro Salvador y Libertador! Una vez más, ¡viva Cristo, nuestro Salvador y Libertador! Que eso quede en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra y te queremos pedir que nos ayudes. Padre, tú conoces nuestra mente y nuestro corazón. Has hablado sin duda a nuestro corazón. Padre bendito, y queremos pedirte que nos ayudes. Si hay alguien que en este momento está tomando la decisión de volverse a ti, está pidiéndote perdón porque ha cedido al pecado, ha estado nuevamente subyugado bajo ese dominio opresor del pecado porque así lo ha permitido, quiero pedirte, Señor, que tú le ayudes, que le des la fuerza, Señor, que le des la victoria de tal manera que pueda mantenerse libre, libre como tú nos has hecho libres. Ayúdanos, Señor, a celebrar con orgullo este 15, ¿verdad? Que somos libres como nación, pero mejor aún y más aún que alabemos y glorifiquemos tu nombre, porque en Cristo hay libertad. Somos libres y gracias a Él ya no tenemos por qué vivir en esclavitud. Gracias, Padre bendito, te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos con nuestro programa.